Alejandro, Marcel, bienvenidos. ¿No están metiendo miedo con esto de la crisis de Europa? Uno escucha a los ministros. Hoy día el senador Espina decía en la mañana, en entrevista con él, decía, hay que ver el vaso medio lleno, Europa está quebrado y todo, y nosotros estamos, pero ahí, ¿nos están metiendo susto? La cosa está más o menos, estamos muy débiles, somos muy frágiles. Julio César, la verdad que tenemos que ver lo que pasa en el mercado bursátil, lo que pasa hoy día en la economía real. Vemos que la economía real hoy día está con fuertes proyectos de expansión. Tenemos hoy día tasas de desempleo en Chile bajísimas, casi históricas, y también está el tema político, estamos discutiendo presupuesto. Entonces, ¿pero nos están metiendo miedo o tú lo encuentras más real? Es de todo un poco, o sea, pero la verdad que hoy día creo que viene más acrecentado el tema de la pelea porque tenemos un presupuesto. O sea, en el contexto de la discusión de la ley de presupuesto, todo vale. Todo vale. Marcel, ¿cuál es tu opinión? Bueno, mira, efectivamente hay que tener presente los elementos que están en juego acá. Uno, que es lo que decía Alejandro, que la economía chilena tiene bajo desempleo, viene creciendo, hay proyectos de inversión, por lo tanto, desde esa perspectiva uno no debería preocuparse, pero también tiene que saber que Chile es una economía muy abierta. Básicamente esta economía se mueve porque exportamos a los mercados internacionales. Europa es un gran comprador de los productos chilenos. Entonces, obviamente la disminución, la recesión en las economías europeas y Estados Unidos nos va a afectar, nos afectaría de todas maneras en términos de la demanda. Ahora, ¿cuánto? ¿En qué medida? Eso es absolutamente impredecible. Si yo te dijera, mira, más 50%, esos son simplemente argumentos que no tienen mucho asidero, pero no estamos tan mal, por decirlo así, por lo que ha venido pasando en la economía chilena en los últimos tiempos. Digamos, ¿no? Y aparte que además, Marcelo, hay que sumarle indicadores. Hoy día, efectivamente, está hablando China que va a haber una desaceleración de su crecimiento. Están hablando tasas de crecimiento el próximo año, un 8, un 8,5%. Japón tiene un yen muy apreciado que también le quita un poco de competitividad. Viene este tema de Hungría, que fue a pedir plata también, ¿no es cierto?, al Banco Central Europeo, y se genera un efecto bastante grande de especulación. Y esta especulación es la que hace que los mercados se comporten de una manera súper errática, y este comportamiento errático casi de bipolaridad, ¿no es cierto?, de euforia y de baja, se va a mantener presente con este escenario inestable, yo creo que por lo menos de aquí hasta fines del próximo año. O sea, llegó la inestabilidad para quedarse en los mercados y es una realidad que vamos a tener que empezar a acostumbrar. O sea, el 2012 tú prevés que hacer un año de inestabilidad. Sí. Y por lo menos en el papel, digamos. Y aparte que todavía viene, y piensa que en forma paralela también vienen todos los procesos eleccionarios. Viene elección en Francia, elección en Alemania, elección en Estados Unidos de nuevos políticos. Van a elegir puros economistas. Entonces, sí, en la oportunidad de negocio. Fallaba la cosa. Pero en todo caso, igual hay que tener presente que en el marco del debate presupuestario y de las exigencias que está haciendo la concertación, movilizada, por cierto, por el interés público, expresado en el movimiento estudiantil, en distintas organizaciones sociales, la clase política, los dirigentes que quieren proteger este presupuesto y la estructura social y política que hoy día existe en Chile, obviamente utilizan todos estos argumentos como una forma de contener la demanda social. Porque no solamente están los estudiantes, hoy día están los trabajadores del sector público, mañana van a estar los de la salud, y este es un movimiento que ha despertado. Chile es un país que despertó políticamente y empieza a presionar porque se está dando cuenta que aquí hay desigualdades muy profundas, y eso gatilla y moviliza a la sociedad, moviliza políticamente a la sociedad. Entonces también este argumento, esto que está pasando en Europa, se va a utilizar, y lo están utilizando. Yo lo he escuchado repetidas veces en la clase política de derecha, es que hay que ser responsable, hay que ser serio, no hay que exigir demasiado, porque no se puede resolver todo en un año, y todo esto por la crisis internacional, pero finalmente lo que está detrás de ese argumento es un intento de contener la demanda social, lo que a mí me parece grave, hipócrita y además deshonesto, por de pronto. Pero independientemente de eso, hoy día, siendo objetivo, independiente cuál sea el color político o la tendencia, hoy día hay desigualdad social, y si no somos capaces de generar chorreo en términos generales para las clases medias,
el tema de los disgustados, los indignados van a estar siendo un fenómeno que va a estar omnipresente en el mercado hasta que no seamos capaces de llevar, terminar muchos abusos. De hecho, pues creo que vamos a hablar un poquitito del tema del SENAC financiero, que vuelve a un poco de transparencia, y en la medida que eso no baje... Pero metámonos de inmediato, círculo aprovechando que vicioso. estoy leyendo acá lo del SENAC financiero, metámonos de inmediato. Porque hay gente que le parece una medida muy prudente y buena, y hay otros que dicen que es una broma. A ver, los que hablan a favor del SENAC financiero hablan de que queremos que los consumidores, ¿no es cierto?, tengan más herramientas y haya mayor libertad al elegir con los diferentes herramientas de crédito. Significa que es una herramienta que va a ser bastante potente para eliminar la asimetría de información que hay en el mundo financiero. ¿Ya? Eso es lo que habla la gente que está pro el proyecto, que son muchas, pero también en forma paralela viene tú sabes que en Chile somos extremadamente creativos, entonces el SENAC financiero va a tener un sello SERNAC, algunas instituciones que se acrediten y que muestran cómo hacen sus contratos y están visados. En el fondo no es obligación, pero la autoridad dicen prefiera... Exacto, prefiera los sello. productos con sello. Claro. Pero la gran duda, bueno, y si nadie se mete en el sello, va a quedar solamente como uno de los tantos lindos proyectos de ley que buscaba mitigar la asimetría de información. Pero ¿tú crees que puede llegar a tanto la insubordinación, digamos, pero que cuando, del sector financiero de que ninguna empresa ponga el sello? Yo creo que lo hablábamos fuera de cámara con un poco con o sea, Mercedes, es con las cajas de compensación. En la medida que es optativo, es cosa de ponerse de acuerdo entre los 4 o 5 bancos que tenemos hoy día en Chile y no se meten en el sistema. Pero mira lo que pasó con el crédito universal. Sí, no apareció nunca la información de que Dice, se tiene que difundir en algún medio, ya sea gráfico, digital, y está todo en internet abajo en un recuadro chiquitito para descargar el día de mañana. Recuérdale las declaraciones del gerente general del Banco Chile. Ah, claro. Esas son interesantes para que tú veas cuál va a ser más o menos lo que uno puede pensar respecto don a Raúl qué Tagle dice que es una inspiración derechamente soviética. ¿Qué dice? Que es una inspiración derechamente soviética, porque el Estado va a cumplir un rol importante en los contratos, ¿no es cierto? Entonces dice que el espíritu de esto de generar tanta regulación parece un tema más bien soviético que cualquier iniciativa en vez de querer darle mayor transparencia. Entonces, lo que apunta a este proyecto, la gente que está a favor de este proyecto dice que hay que tratar de avanzar, que la economía social tiene que beneficiar a todos los chilenos. Y en la ¿Qué medida página que estáis? Porque yo no se va a acabar de financiarlo. Esto fue una respuesta que tuvo en cooperativa. Cooperativa. Es que no es el mismo tablet, este parece que es de mejor Este calidad. tablet es maravilloso. Ya. ¿Ah? Ahí ya me enganché. Ya. Entonces, ellos dicen, porque lo que buscamos hoy día es que sean capaces de defender los derechos de los consumidores y que ellos tengan una herramienta de medición que yo pueda medir características. O sea, yo me voy a pedir, hablándolo bien chileno, yo me voy a pedir un crédito consumo por 3 millones de pesos y antes de firmar el contrato, cuando funcione este SERNAC financiero, va a haber la primera hoja, tener un resumen, un cuadro resumen, en donde yo voy a poder comparar peras con peras. Sí, claro. Tasa de interés. En esa primera hoja yo sé todo. A prueba de. A prueba de. Y esa hoja, además, va a tener que tener una validez de 7 días. Cosa de poder pedir a las diferentes instituciones financieras el mismo crédito con la misma cantidad de cuotas, del mismo monto para efectivamente... Que aparezca poder, la misma hoja, digamos. Claro, para poder tomar una decisión mucho más informada. Pero... ¿Y la hoja está apareciendo? No parece que todavía no está apareciendo. esto está recién Esta es la ley recién. promulgándose. Ahora vamos a ver en qué termina la ley. Lo que se espera en es qué que... termina la hoja. Exacto. Porque el otro día, Y finalmente, ¿quiénes se meten o no? que el otro día escuchaba a un senador decía que una hoja tan sencilla que él no entendía por qué no aparecía esa hoja ya, digamos. Porque para habiendo... un banco hacer esa hoja o para una financiera es muy extremadamente sencillo. Pero es que se el faraón de los giles, si le está entregando, si la simetría, acá el negocio financiero, a mayor cantidad de simetría de información, más que a la boruña, pues es un tema lógico. Y todas estas medidas se entienden por la parte bancaria, se tienden a ver como un rol casi socialista y soviético, porque lo que están haciendo es le estoy entregando al consumidor herramientas para que pueda tomar, ¿no es cierto?, pueda tomar decisiones de compra de productos crediticios bien informados. Y eso para la gente son medidas soviéticas. No son medidas soviéticas, simplemente es tratar de hacer una economía social de mercado apuntada a que todos los consumidores y todos los chilenos puedan ganar también. Claro, porque además los clientes, Marcel, no son iguales por su riesgo. O sea, el señor JH no es lo mismo que el JP en circunstancias de lo riesgoso que lo califica. Entonces, no todos tienen el mismo... No hay como un crédito universal per se, digamos. Y fíjate Ahora, que...
Por eso es tan importante que sea individual, que se individualice y se haga para todo, para esa persona entre todos los bancos. Y ese riesgo hoy día se paga, perdón Marcel, pero ese riesgo se paga a priori. De hecho, si tú ves las ex financieras que hoy día son, ¿no es cierto?, estas sucursales de banco como el Banef, el Nova, qué sé yo, si tú ves el estudio que está publicado en la página de Superintendencia de Banco, las tasas más altas las tienen ellos. ¿Por qué ellos dicen, no, es que yo le presto lo más riesgoso? Entonces, ¿qué están haciendo ellos? Castigan a priori al riesgoso. ¿Y qué significa? Que la persona... El que tiene menos plata, el que tiene menos plata, recursos, el que requiere más recursos y el que requiere mayor vehículo de financiamiento, que automáticamente me los cortan y castigo a priori si el tipo va a ser un buen pagador o un mal pagador. Y se supone que el que tiene menos, el que le cuesta más, el más necesitado, y ahí empieza la rueda, ¿no es cierto? Cuesta caro necesitar en este sistema económico que tiene Chile. Ahora, ¿cuál es el problema para mí central de esta ley? Como prácticamente todas las leyes que intentan resolver los problemas de los consumidores. No tienen fuerza de ley, no tienen capacidad efectiva de fiscalizar. Esto es optativo, es voluntario. Por lo tanto, ¿cuál es la real capacidad que tiene el Estado en representación del interés público de exigir transparencia, de exigir la veraz información y de sancionar conductas que están reñidas con el interés público o reñidas con lo relativamente normal que uno podría entender que deberían ser estos tipos de convenios y acuerdos? Eso no existe, la ley no lo establece. Y uno se tiene que preguntar por qué. ¿Por qué en Chile tenemos tan poco poder, los consumidores, los chilenos, los trabajadores, el Estado, para imponer normas, para imponer criterios, para sancionar a aquellos que abusan de los consumidores o abusan de quienes tienen una situación de poder menoscabada respecto a la banca? La banca hoy día es un tremendo poder económico, y ahí está el problema. Como es un tremendo poder económico, como influyen en todos los ámbitos de la vida nacional, no hay ninguna capacidad del Estado para instalar normas, leyes, regulaciones, exigencias, porque aquí lo que importa es que estén sometidos de manera no voluntaria, sino que obligatoriamente esto debería estar establecido, pero no va a ser así. Y la pregunta es ¿por qué no se hace? Y volvemos a lo mismo de siempre, ¿no? El excesivo, o sea, hay asimetría de información en Chile, de acuerdo. Pero ¿por qué hay asimetrías de información? Porque hay asimetría de poder. El tremendo poder de la banca respecto a los consumidores, respecto a sus trabajadores. Y eso es el grave problema central y todos los días aparece acá en el CERNAC financiero, aparece en el otro CERNAC que es más o menos igual, que no tiene ninguna capacidad de fiscalizar realmente y de imponer y a de menos de que reglamentar. sea algo tan brutal como la Polar, digamos. Y que actúa con retardo, ya el daño está hecho, anticipadamente. Entonces, ojo, no solamente yo creo que pega en Chile, yo creo que está pegando en el mundo, y es porque tenemos tanta gente indignada y molesta en diferentes capitales del orbe. Y es relevante ver estas medidas. Creo que son buenas estas medidas en la medida que empiecen a entregar elementos para mitigar esas asimetrías. Pero, ¿qué pasa? Nos damos cuenta que hoy día estamos tan lentos los procesos de poder modernizar el aparataje financiero que vamos desplazados. Vamos desfasados, o sea, estamos inaugurando carreteras de 2 pistas cuando requerimos 4. Y cuando ya la inauguramos ya nos quedaron cortas. De hecho, la ley, por ejemplo, la tasa máxima convencional... Eso con respecto a la legislación financiera, ¿no? Exacto. Claro. Pero por ejemplo, la tasa máxima convencional que un vehículo que se cobra acá, ¿no es cierto? La tasa máxima convencional hoy día bordea en Chile casi el 50%. O sea, una nueva ley que va a ir bajando paulatinamente a llegar al 30%, que debería más o menos ser el riesgo que deberían estar ahí por premios Nobel que evaluaron según riesgo cuál es la tasa máxima convencional que debería tener un país, ¿no es cierto?, que tiene un premio Nobel de Economía el año 98. Entonces, esta instancia, yo no saco nada con tener un CERNAC financiero, ¿no es cierto?, que es para vehículos que simplemente son escuetos, es limitado, porque seguimos con la tasa máxima convencional altísima, hablamos de los costos, pero esto es siempre cuando usted sea un buen alumno y pague todas las cosas a tiempo, cuando usted sea un buen pagador. Pero ¿qué pasa cuando yo salgo de la ley? Cuando me atraso un mes, ¿cómo se empiezan a gatillar esta serie de cobros donde efectivamente se generan las simetrías profundas? De hecho, en Estados Unidos hablamos de los costos y hablan ellos del all cost. O sea, yo cobro 3 millones de pesos
Estos 3 millones de pesos con costos de cobranza prejudicial, judicial, con toda la estructura, puede tener un máximo de tanto. Pero acá llegamos a tasas del 100, del 200%, cuando le empezamos el cobro. El que ya se atrasa ya. O sea, está condenado al infierno ya. O sea, a mí me tocó una profesora que había comprado una plancha en la Polar en 25.000 pesos. Y la señora estaba viendo 580. Nunca pagó una cuota, de verdad. Pero no puede llegar a cobrar 580 lucas por una plancha que costó 25. Para que las mujeres no le planchen mal, marido. ¿No? Oye, está entretenido lo de las mineras, la escondida, todo. No sé si leyeron una entrevista a Jofré, no me recuerdo, ¿cuál era el nombre de Jofré de Codelco que en el Mercurio, donde dice, bueno, yo creo que acá tenemos que seguir conversando porque las dos empresas se pueden potenciar mucho, sobre todo porque... Eso fue escandalosamente indecente. Porque hay que crecer, el yacimiento tiene problemas demográficos, hay mucho glaciar, dijo, hay mucho... Les tiró como una amenaza el de Codelco, como decir, junto... parece que vamos a pasar más piola extrayendo cobre, pero solo parece que nos podemos poner pesados en el Estado. Sí, pero además lo que él dice en esa entrevista, dice, mira, si ustedes quieren seguir funcionando en Chile, necesitan a Codelco porque tienen que pasar las leyes, ¿no? Y las leyes ambientales y todas las exigencias del Estado pueden, es lo que dice implícitamente, claro, pueden relajarse si van con nosotros. Claro, por eso te digo, o sea, incluso nombra los glaciares. Claro. Dice, sí, bueno, ahí hay mucho glaciar y estando juntos podemos hacer un mejor equipo para sortear todo eso. O sea, fue una entrevista... Una entrevista que da clara cuenta de lo poco beneficioso que es para Chile este negocio, en términos de los chilenos, ¿no? Porque incluso esta operación que se monta desde Codelco con financiamiento de la Mitsui, financiamiento que uno dice, ¿por qué? Cuando Chile tiene recursos suficientes, más de 20.000 millones de dólares en bonos del Tesoro norteamericano y distintos otros paquetes financieros, ¿por qué no utiliza esos recursos para comprar el 49%? ¿Por qué recurre a la Mitsui, que junto con la Mitsubishi, que además que son socios, aquí en Chile son socios, están controlando de manera importante el negocio minero y tienen juntos un Producto Interno Bruto equivalente a 3 veces, digamos, una venta anual equivalente a 3 veces el Producto Interno Bruto de Bolivia, por ejemplo. Son gigantes fenomenales. Están Mitsui operando a través de Codelco y Mitsubishi a través de Anglo American para hacerse de un negocio que, según lo que decía Alejandro antes de entrar en el programa, se ve bastante positivo y bueno a futuro, digamos. Sí. La pregunta es que uno dice, ¿por qué tenemos que comprar esto cuando estos yacimientos son de Chile, pertenecen a Chile y no tenemos que pagar por ello y nos van a hacer pagar? Además uno no sabe qué va a hacer Codelco después con esto, con este 49%, con una compra de Mitsui. Después perfectamente puede entregarle los yacimientos a la Mitsui y nadie te lo asegura eso. Sí, falta información con eso. O sea, si le estamos pidiendo plata a la Mitsui, perfecto. ¿Cómo se va a pagar? ¿Qué interés va a tener? ¿Cómo se va a hacer? Y el problema de esta ex disputada, que la verdad el nombre hoy día acá está mejor puesto, dice que inclusive podría triplicar el tamaño de sus recursos de aquí al 2020. Estamos dentro de los yacimientos descubiertos en Chile hoy día, en este lugar donde se encuentra geográficamente la disputada. Estamos hablando del yacimiento más grande de cobre que hay hasta el momento descubierto en Chile. O sea, por eso es tan atractivo, por eso Exacto. Su valor tiene un precio un poquito más grande que el valor de la utilidad es por 8 o lo que como se hace en nuestra empresa, porque las expectativas de crecimiento se supone que ahí y por eso, los expertos, la ciencia dice que ahí viene bueno, digamos. Exacto, de hecho, claro, hoy día están sacando, de hecho, este año están casi duplicando su producción en los bronces a 490 millones de toneladas. Y se espera, con los estudios que han hecho las perforaciones, que hay 1.200 millones de toneladas aún guardadas por explotar. Entonces, es un negocio que es enormemente atractivo, pero sí falta, y hay que ser súper claro, lo más notable que todo falta mayor información. Todo ese cobre, todo eso es chileno, digamos, no. Bueno, eso es lo más interesante de este conflicto. Lo notable del conflicto es que ha destapado un problema que se viene arrastrando desde hace 30 años, desde la famosa ley minera, de las concesiones mineras, que es escandalosa, no sé si la hemos planteado anteriormente, pero es una ley de José Piñera,
junto con la LOCE, junto con la AFP, junto con todas las reformas económicas que se hacen, se crea esta famosa ley minera, ¿no? La ley de concesiones mineras que establece, que obliga al Estado de Chile a pagarle al inversionista. Esto es una de las cosas más escandalosas que yo haya escuchado en la historia política y económica de este país. Obliga a pagarle al inversionista en una eventual nacionalización el valor presente del o sea, el valor hoy del flujo futuro de todos los ingresos generados por el inversionista hasta la extinción del mineral. Una cosa realmente grosera. Sí. Ahora, eso es inconstitucional. Es inconstitucional porque la Constitución establece que, artículo 19. Que Chile es dueño de manera inalienable, imprescriptible, etcétera, ¿no? Por lo tanto, es inconstitucional. Pero está esa ley y siempre va a ser un argumento del inversionista usarla, llevar a los tribunales internacionales, recurrir a cortes ante el Banco Mundial, qué sé yo, para exigir el derecho en cualquier eventualidad. Lo bonito de esto es que ha resucitado este problema y los chilenos se están preguntando qué están haciendo con el cobre. Y está instalándose de nuevo en el ideario político de Chile, en la conciencia, la necesidad de avanzar hacia una renacionalización del cobre. Porque francamente los beneficios que le ha dado al país la presencia de las multinacionales es negativo. Nosotros hemos perdido con ellos. Sí, hemos perdido de manera grosera y escandalosa. Por lo tanto, modificar las leyes, pero no regionalizar. Pues yo creo que ¿por qué no? ¿Cuál es el problema de renacionalizar? Nuevamente, tema rico país, credibilidad internacional, somos la octava economía más abierta del mundo. O sea, hay estructuras y hay problemas que nosotros también tenemos que sabernos ceñir. ¿Pero qué pierde Chile si nacionalizamos el cobre? ¿Qué pierde? Toda su relación internacional. Hagamos el análisis, el balance. Beneficio-costo. ¿Cuál es el beneficio? De acuerdo, Marcel, ¿qué estábamos hablando? ¿Pero cuál es el beneficio y cuál es el costo? Que era la octava economía más abierta del mundo. Estábamos hablando de que Chile hoy día tiene características de que si algo pasa en Europa, que donde nosotros hacemos las principales colocaciones de nuestros productos, ¿qué pasa con eso? No sé, yo no veo que pase nada. A mí, yo si hago un análisis, mi capacidad de deuda, pongo acá mi posibilidad de crecimiento. O sea, beneficio y costo de nacionalizar el cobre. ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es el costo de que yo nacionalice el cobre? ¿Van a venir menos inversionistas extranjeros a la minería? No que no vengan, pues. Sí, pérdida no de credibilidad internacional, pérdida de ¿Pero por qué clientes no? Clientes no, ¿por qué va a perder de clientes? Credibilidad internacional. Credibilidad. Bueno, pero ¿por qué? La credibilidad es una cuestión muy arbitraria. Si tú tienes el cobre, si el cobre es un recurso estratégico, tenemos el 50% de la reserva, ¿tú crees que porque nosotros nacionalizamos el cobre van a dejar de comprarlo? Lo van a comprar igual. Lo van a comprar igual. Y el resto de los commodities y si además, en el mundo. Bueno, va a depender de lo que pase con esos commodities, qué es lo que haces con esos commodities, cuál es la legislación que tú hagas con eso, pero por alguna razón, no lo veo tan sencillo, por alguna razón, los commodities... Pueden haber disputas de Estado, por ejemplo, una empresa inglesa que se vea vulnerada con esto. ¿Los ingleses pueden tomar medidas contra las empresas chilenas que invierten ahí, por ejemplo? O sea, pueden tomar todas medidas, tienen muchas garantías. Hasta bloqueos comerciales podríamos llegar a tener. Pues, pueden llevarte al Si empezamos CIADE, a borrar con el codo lo que estamos escribiendo con la mano. Pueden llevarte al CIADE, pueden llevarte a tribunales internacionales, pueden hacer valer un conjunto de acuerdos que uno ni siquiera sabe hasta dónde alcanzan todos los acuerdos que Chile ha firmado con las multinacionales y con los gobiernos extranjeros. Uno no sabe. Pero también todo esto tiene que entenderlo uno, es una cuestión política, ¿no? Si nosotros tenemos la capacidad política interna para deslegitimar procesos, leyes, normas que son claramente dañinos contra el interés del país, eso no te lo pueden imponer a rajatabla. Y tú puedes perfectamente hacer una lucha jurídica internacional, puedes buscar alianzas en la región. Hoy día no es llegar y que te hagan un golpe de Estado en América Latina porque hacen la nacionalización del cobre. Los Estados Unidos no están en capacidad para eso hoy día. Sí, y la región está bastante... puedes cambiar la ley en forma de rajatabla también. O sea, es un tema, insisto, el tema de credibilidad, nuestra posibilidad de endeudarnos. Pero la credibilidad... A ver, hablemos de ¿cuánto vale la credibilidad? ¿Cuánto me cuesta perder algo de credibilidad? Los invito en un próximo capítulo a hablar de esto, la credibilidad, y tener un tercer invitado. De riesgo país, todas esas cosas. ¿Ya? Perfecto, ¿Listo? perfecto. Para que conversemos los tres. Pero un solo detalle, un solo dato nomás, para que entendamos de qué estamos hablando. Chávez. ¿Cuál es la credibilidad de Chávez a nivel internacional? La peor de las peores, ¿o no? Pero a nivel del mercado norteamericano. ¿Pero le han dejado de comprar el petróleo? Pero no, Venezuela está sigue vendiendo. ¿Y se lo compran quiénes? Los norteamericanos. Pero Venezuela está destrozado como país, en términos sociales, en términos de educación, en seguridad. Eso no es tan cierto eso. Pero antes
antes de discutir eso, es que ese es otro tema. Veamos pero que el están tema, de la mano, son el cosas que no tema son, de pero la no son, nacionalización de los recursos pero Marcel, petroleros estáis administrando en la Venezuela. Le pasa, estáis administrando ¿Le la dejaron información, de comprar el porque no petróleo? le pasa que no, No, está administrando la ¿viste? información porque no se puede trabajar de una forma independiente de cada arista. Bueno, está bien, pero aislémonos, hagamos ceteris No, paribus, que no, como hacen los que no economistas. podemos Mira, hacer ceteris paribus cuando ¿qué las cosas pasa con generan Venezuela? efectos laterales. ¿Venezuela dejó de vender su petróleo? ¿Se lo dejaron de comprar? ¿Se lo dejaron de comprar los norteamericanos, sus grandes enemigos? La gran pregunta, No, pues. ¿ha mejorado la calidad de vida del venezolano, la seguridad y la educación desde que se analizó el petróleo? Bueno, pero eso es Que otra cosa. Lo que pasa es que son Eso instancias es que otra tenemos que cosa. evaluar, Y eso pues, hay que Marcelo. discutirlo en otro programa, porque es más complicada esa Y lo vamos a respuesta. discutir. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Marcel. El cobre gatilla todas Marcel. estas pasiones. El cobre, la verdad que gatilla todo lo que vemos acá. Pues, ¿ah? Vamos a seguir conversando la próxima semana. Vamos al